Hola a todos, bienvenidos nuevamente al extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Nos habíamos desaparecido un rato, pero es que nuestro webmaster estaba enfermito, así que le mandamos un saludo al webmaster para que se mejore y no vuelva a caer en desgracia. Pero ya lo tenemos entero ahí, ¿ah? Al otro lado de las perillas, así que bien, vamos a echarle para adelante. El tema que quiero tratar hoy día es sobre la filosofía, una introducción, una pequeña introducción, un pequeño comentario sobre la filosofía de Oriente. Hay mucha gente que piensa que la filosofía es como una sola cosa, y en realidad la filosofía tiene muchas variantes y muchas escuelas, y algunas más modernas, unas más antiguas, unas no vamos a entrar a calificar, pero simplemente diferentes. Y a nosotros que practicamos artes marciales, nos compete conocer de alguna manera la filosofía de las artes marciales orientales. En algún momento tratamos las 5 civilizaciones a partir del profesor Arnold Toynbee, y cómo cada civilización que funcionaba, ¿no es cierto?, paralelamente en esta humanidad, tenía sus propios valores culturales, dígase sus propias escuelas de filosofía, que tienen evidentemente sus propios pensamientos y sus propios enfoques sobre la existencia humana y sobre el desarrollo de la existencia humana, y también tienen sus propias expresiones culturales, religiosas, sociales, políticas, etcétera. ¿Ya? El mundo no es una sola cosa. Realmente yo me sorprendo cuando converso con alguna gente que piensa que todo es como lo vemos nosotros, y no es así, digamos. Como decía el profesor Arnold Toynbee, son 5 civilizaciones que funcionan paralelamente en este mundo, y las 5 con diferencias dramáticamente distintas y con corrientes, con sus propias corrientes de pensamiento y político y religioso, etcétera, 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 y con distintas ideas. Nosotros, los occidentales, tendemos a tratar de formatear, ¿no es cierto?, etiquetar y formatear a todo el mundo dentro de los mismos cánones, particularmente los cánones que nos convienen a nosotros, por supuesto, obvio. ¿Ah? Es, es la típica crítica que yo he hecho muchas veces, que es del reduccionismo occidental, ¿no es cierto?, la mentalidad supermercado de reducirlo todo a lo que me interesa a mí, ¿no? Sin embargo, el mundo es mucho más amplio, la cultura, la civilización es mucho más amplia, y en este momento vivimos, compartimos el mundo entre 5 civilizaciones. Y una de esas civilizaciones es la civilización de Extremo Oriente. Cuando hablamos de una civilización, hablamos de un espacio geográfico, ¿no es cierto?, que contiene ciertos valores culturales relevantes, culturales, religiosos, políticos, etcétera, relevantes, que constituyen, por tanto, una unidad sociopolítica, podríamos decir, una unidad. Y esta unidad convoca a varios países, ¿ya? No es solamente un país. Cuando hablamos de la civilización musulmana, por ejemplo, el, el Islam implica varios países que son parte de, que comparten, perdón, estos valores culturales del Islam. Cuando hablamos del extremo de Oriente, que es lo que estamos tratando ahora, ¿no es cierto? Estamos hablando de China, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Corea, estamos hablando de Taiwán, estamos hablando de Mongolia, incluso estamos hablando de Indochina, etcétera, etcétera. O sea, un área geográfica que incluso tiene sus fronteras específicas y sus cruces de civilizaciones muy interesantes, que no vamos a tratar hoy día, pero también justamente en las fronteras de estas civilizaciones también se encuentran, se cruzan, digamos, estos distintos valores culturales y se producen cosas diferentes, muy interesantes. Entonces, cuando hablamos de las artes marciales orientales y hablamos, por tanto, de la civilización del Extremo Oriente, hablamos de este conjunto de países que contienen un cúmulo de valores culturales comunes. Entonces, las 3 corrientes filosóficas más importantes en esta civilización del Extremo de Oriente, que obviamente, como todo lo demás, influenciaron las artes marciales orientales, tenemos el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Como había comentado, eh, estas fronteras
culturales son muy permeables, son flexibles, tampoco son rígidas. Por eso que el budismo, que es de origen indio, ¿cierto?, es llevado a China a través de monjes indios y sin embargo impacta, ¿no es cierto?, en la filosofía de la India y en la filosofía del Extremo Oriente de forma importante. El confucianismo, ¿no es cierto?, que es autóctono de China, y el taoísmo también, que es autóctono de China, influencia toda esta área, ¿no es cierto?, geográfica, cultural, esta civilización del Extremo Oriente. Entonces, cuando vamos a hablar de la filosofía oriental, son estas tres escuelas filosóficas las que nos convocan. Y para contextualizar bien, hay que dejar muy en claro que son corrientes o son escuelas filosóficas. Por ejemplo, el confucianismo, que parte a partir del filósofo Confucio, uno de los filósofos más influyentes del mundo. Porque incluso cuando se compara con Platón, Platón en Grecia, de la civilización occidental, sigue vigente académicamente. Sí, pero en el caso de Confucio, los valores y principios que planteó Confucio en su filosofía son aplicados en toda esta área geográfico-cultural que llamamos la civilización oriental. Y por eso se considera Confucio uno de los filósofos clásicos más influyentes de la humanidad. ¿Ya? Confucio, al cual conocemos muy poco nosotros, sí, pero que nosotros no lo volvemos al tema, que nosotros no lo conozcamos no significa que no haya sido muy relevante en su área de civilización y en su aspecto cultural. Y Confucio siempre fue conocido como un sabio. Confucio no es un dios, ni un semidios, ni nada de eso. Es un sabio, reconocido como un sabio en su época, ¿ya? Y que dejó textos escritos con sus pensamientos y sus reflexiones. Lo mismo pasa con el taoísmo. El taoísmo tiene como eje principal a Lao Tse, pero Lao Tse es reconocido como un sabio, como un místico, ¿no es cierto? De hecho, tanto Confucio como Lao Tse fueron funcionarios públicos, empleados de biblioteca, en el caso de Lao Tse, y magistrados en el caso de Confucio, etc. Entonces, son gente que tuvo su trabajo, gente que vivió en una época determinada, siglo V antes de Cristo, en un espacio geográfico determinado, en China, y que genera una corriente de pensamiento. Que esta corriente de pensamiento, 800 años después de Cristo, recordemos que ellos son del siglo V antes de Cristo, que 800 años después de Cristo se les canonice y que se haga una expresión religiosa, ¿cierto?, de estos personajes, no invalida en nada su origen filosófico. Por tanto, cuando hablamos del confucianismo, cuando hablamos del taoísmo, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una escuela de pensamiento que influenció toda esta área. ¿Ya? Sun Tzu, Sun Bin, grandes estrategas chinos, eran taoístas. Y estos estrategas los leyó Miyamoto Musashi, que era japonés. ¿Ya? Entonces, tanto el I Ching, el texto, estoy hablando del libro del I Ching, como los textos de Sun Tzu y de Sun Bin, del arte de la guerra, fueron conocidos en toda esta área cultural porque eran referentes del pensamiento taoísta. Y recalco, el pensamiento taoísta, que después, 800 años después de Cristo, se convierte en una religión, es otra cosa. Pero nace a partir de un personaje histórico que tuvo un trabajo, tuvo una función, vivió en una época y un tiempo determinado y generó, ¿no es cierto?, una corriente de pensamiento determinado y una escuela. ¿Cómo se habla de una escuela de filosofía? Porque hay otros filósofos posteriores que siguieron su línea de pensamiento. Entonces, Lao Tse, que escribió solo un libro, digamos, que es el Tao Te Ching, generó seguidores que a su vez generaron nuevos textos taoístas y generaron, por tanto, corrientes y escuelas de pensamiento que están plasmados en varios textos, como el I Ching, como el Tao Te Ching y como otros más que voy a mencionar más adelante, cuando tratemos el tema específico de la escuela taoísta. E influenció a Sun Tzu, a Sun Bin, a Miyamoto Musashi y a muchos otros grandes personajes que en las artes marciales conocemos, ¿no es cierto?, de Oriente. Confucio, como les había comentado, también escribió sus analectas y influenció con su filosofía moral. También un personaje ubicuo, o sea, ubicado en un tiempo y un espacio específico, genera un pensamiento específico, un pensamiento menos místico que el de Lao Tse, más sociopolítico, más moralista, ¿no es cierto? Y logra trascender en el tiempo en esta civilización que he llamado Extremo de Oriente, porque no es solo China la que tiene influencia confucionista, también Taiwán, también Corea, también
Japón, etcétera. Toda esta área civilizatoria, ¿no es cierto? Y el budismo, que si bien llega como una religión, ¿no es cierto? Llega a partir también de un personaje muy específico, en el siglo VI antes de Cristo en la India, que es Siddhartha Gautama el Buda, o el Buda Sakyamuni, o sea, el hijo de un determinado rey, ¿no es cierto?, del sur de la India, que vive en un tiempo específico y que muere tranquilo junto a sus discípulos. Digamos, dicen que eran como 600 discípulos que estuvieron ahí cuando él se murió. Entonces, no estamos hablando de una concepción de seres iluminados, bajando de una nube o cosas raras, digamos, sino que estamos hablando de seres, personajes, ¿no es cierto?, muy bien identificados y muy bien especificados. Y estos personajes desarrollan un tipo de pensamiento. Y este pensamiento después deriva, evoluciona en un tipo de religión. Pero nacen como una filosofía, una idea, un pensamiento, ¿ya? Incluso en el caso del taoísmo y en el caso del budismo, se producen también formas materiales, formas físicas, técnicas físicas de desarrollo de la espiritualidad, como es la meditación, por ejemplo, en el caso taoísta o en el caso budista, con sus derivaciones en el Zen, que se hace muy popular en Japón, etcétera. O sea, tanto el taoísmo como el budismo desarrollan ejercicios espirituales. Y de esos ejercicios espirituales derivará la influencia en las artes marciales. Por eso que es importante, ¿no es cierto?, conocer de alguna manera estas distintas escuelas, estas corrientes filosóficas del Extremo Oriente, porque traen además técnicas materiales, físicas, de desarrollo, ¿no es cierto?, de la espiritualidad, que van a influenciar fuertemente todas las artes marciales orientales, todas las artes marciales orientales, al menos de esta civilización que estamos hablando en específico, ¿ya? Entonces, antes de entrar a profundizar en estas tres corrientes filosóficas, me interesaba darle el contexto en el cual se encuentran estas corrientes civilizaciones para que después las vayamos viendo de a una y vayamos viendo los textos fundamentales, ¿no es cierto?, que han llegado hasta nuestro día, que nos enseñan y nos muestran este tipo de pensamiento. Y este tipo de pensamiento es de una escuela específica, insisto. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos un montón de corrientes filosóficas, ¿no es cierto? Existencialismo, estructuralismo, un montón de otras corrientes filosóficas que no tienen nada que ver con estas corrientes filosóficas clásicas, que son las que influenciaron las artes marciales, ¿ya? Entonces, también hay que especificar, estas corrientes filosóficas han sido muy influyentes, pero nacieron en una época, se desarrollaron y siguen siendo válidas miles de años después, pero son basados en la experiencia, ¿no es cierto?, y el pensamiento de estos personajes considerados como sabios frente a la existencia humana, frente a la vida, frente a los conflictos, ¿no es cierto?, humanos y frente a su relación con la naturaleza. ¿Ya? Entonces, tres corrientes filosóficas, tres fundadores de escuelas filosóficas relevantes y trascendentes en el tiempo para esta civilización que influenció las artes marciales orientales que nosotros practicamos hoy día en Occidente. Y para cerrar con este pequeño comentario, esta pequeña introducción a la filosofía oriental, destacar que lamentablemente el occidental, con su materialismo y su reduccionismo, se ha quedado solamente con la eficiencia combativa y eso lo limita para entender que el origen de todos estos procesos marciales son ciertas filosofías y cierta comprensión de la vida y la muerte, que era la problemática con la que se enfrentaban estos personajes que estábamos mencionando. Tanto estos filósofos como los guerreros de su época necesitaban enfrentar la vida y la muerte de una manera más o menos clara. Dicho esto, terminamos este comentario de hoy día, introducción a la filosofía oriental de la civilización de Extremo Oriente, influencia en las artes marciales. Me despido de ustedes y me alegro volver a hacer estos comentarios con Open Gato, el apoyo técnico de Open Gato, el paraguas teórico de la escuela tradicional de Taekwondo Dalma Daesa en este extremo occidente, Santiago de Chile. Nos vemos la próxima vez.